Y a esta hora de la mañana compartimos con ustedes el espacio Cómo ser padres en el siglo XXI. Nos acompaña la magíster Juliana Caxia, hoy con el tema ¿se puede ser católico o relativista? Y hoy tiene como invitado al doctor Gustavo Sánchez, doctor en teología. Y también te invitamos para que nos puedas seguir a través del Facebook Live de Radio María Perú. Buenos días, amigos. Buenos días, amigos de Radio María Perú. Soy Juliana Caxia y estamos en una nueva edición de Cómo ser padres en el siglo XXI. Hoy es miércoles 25 de octubre, es un día muy especial para mí porque hace 13 años me convertí en mamá. Entonces les quiero pedir a todos en sus oraciones el día de hoy que por favor encomienden a mi hija que se llama Lía, quien cumple 13 años, y oficialmente hoy me convierto en madre de una adolescente. Por lo tanto, también pido oraciones para mí y el desafío que me presenta la vida en esta etapa, de tener una hija adolescente. O sea, vamos a ver qué sorpresas nos trae la vida y cómo los enfrentamos. Pero bueno, revisaré los programas de cómo ser padres en el siglo XXI para aplicarlos en este momento. Hoy tenemos un tema muy interesante. Ustedes saben que en Cómo ser padres en el siglo XXI vamos mezclando, ¿no?, temas coyunturales de cómo va el mundo, digamos, político en torno a la vida y la familia, y también de vez en cuando tenemos temas más, no tan coyunturales, por decir, más de cultura y de reflexión, que nos ayudan también a profundizar en la tarea de educar a nuestros hijos, en nuestros valores y nuestros principios. En esa línea hoy tenemos un programa que se llama si un católico puede ser relativista. ¿Por qué he escogido este tema? Porque hoy, cuando por ejemplo hablamos de cómo educar a nuestros hijos y debemos situarnos en un contexto cultural y en cuáles son, digamos, las influencias que recibimos de fuera o de la sociedad en cuanto a la educación de nuestros hijos, ¿no? El relativismo, o sea, el estar en una sociedad relativista, tiene un peso muy específico muy fuerte, porque es muy distinto, era muy distinto educar en una época en que, digamos, la mayoría de personas sabía que esto estaba, una cosa era buena y otra mala, y otra es muy distinta en un mundo relativista. Pero como repetimos constantemente qué es el relativismo, hay que saber exactamente qué es el relativismo y ver si nosotros, sin querer queriendo o queriendo querer, estamos siendo relativistas. Y para este tema, que es bien profundo, y bueno, vamos a tratar de abarcarlo lo más posible, como podemos en este formato de radio y de 1 hora, he invitado al doctor Gustavo Sánchez, que ya ha estado aquí antes también conversando con nosotros. Él es doctor en teología y profesor también de teología en la Facultad de Teología de Lima. Bienvenido, Gustavo, nuevamente a Cómo ser padres en el siglo XXI. Buenos días, Juliana. Un gusto estar en tu programa. Buenos días también con todos tus oyentes. Gracias por la invitación. Bueno, primero decirles a nuestros oyentes que el doctor Sánchez acaba de publicar, bueno, ¿cuántos libros ya tienes publicado, doctor? 14. 14. Entonces acá tenemos el número 14 que se llama Benedicto XVI, un legado doctrinal para el siglo XXI. Y como hemos estado revisando la publicación, Benedicto, de hecho, doctor, es uno de los papas que de alguna manera fue muy profético, ¿no?, en hablar del relativismo. Sí, indudablemente. Y él, sí. No digo, respecto de lo que mencionabas en la presentación de este programa, efectivamente una cosa muy importante que los católicos necesitamos es precisar bien de qué se trata cuando hablamos de relativismo y Exacto. darle la importancia no solo a nivel pues, teórico, filosófico, etcétera, sino al nivel más práctico posible,
bueno, te felicito por tu aniversario de convertirte en mamá. Y Gracias. yo pienso que ahí hay un tema importantísimo que tiene que ver directamente con relativismo. Los ¿Cuál es? chicos hoy en día Ujú. se comen esta cultura relativista que prácticamente nos rodea y nos sumerge. Entonces, ahí hay un tema muy, muy inmediato para captar cuán importante es tener las cosas claras respecto de esta aproximación, ¿no? ¿Qué es el relativismo, doctor Sánchez? Ya. El relativismo es esta, vamos a llamar así, tendencia, pues, de pensamiento y también una aproximación práctica, creo que sobre todo práctica, que pone en cuestión afirmaciones que se tenían como permanentes, como verdades objetivas y que de alguna manera pues siempre se consideraron como tales, sin que haya mayor dificultad en aceptarlas, y más bien ahora se pone en duda o se pone en cuestión dicha realidad. El relativismo parte de un supuesto que es: no existe una verdad absoluta. Por lo Ujú. tanto, hacer afirmaciones absolutas, por ejemplo, esto es malo y nunca dejará de ser malo, es una cuestión que se discute. Y se discute una verdad que pueda ser considerada como absoluta porque se entiende que afirmar una cosa de manera absoluta como objetiva y que no puede ser de otra manera es un atentado a la libertad. Y ahí viene justamente lo que le da cierto atractivo a esta corriente. Ujú. Y poner en juego la libertad es el gran pecado hoy en día, porque si algo se toma como una especie de realidad, pues, absoluta, intocable, es la libertad, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, yo que soy libre tengo que ajustarme a determinadas normas morales? ¿Quién me dice que esas normas son correctas y que tienen que ser obedecidas siempre? Los tiempos cambian, etcétera. Ya, esa es la perspectiva relativista que está muy extendida ciertamente hoy en día. Doctor, pero en lo que usted menciona, ¿no? Dice, el relativismo parte de la premisa de que no existe una verdad absoluta. Decir eso, ¿cómo lo manejaríamos en el relativismo? O sea, no es cierto tampoco que no existe una verdad absoluta, porque si vivimos en un sitio donde no hay verdad absoluta, eso no puede ser una verdad absoluta. Efectivamente, ese postulado, no existen verdades absolutas, es ya una verdad absoluta. Por Claro. lo tanto, el relativismo se contradice a sí mismo en su propia raíz, y eso hace que tal afirmación no se sustente en un razonamiento o en una, vamos a llamar así, pues filosofía correcta, sólida, sino más bien se sustente en el querer humano, Claro, en lo ¿ves? subjetivo. Y en lo subjetivo y por lo tanto en el deseo de que las cosas fueran como yo pienso o como yo creo que deberían ser. Entonces, el relativismo refleja muy bien, creo yo, toda esta perspectiva actual, contemporánea, del subjetivismo y por lo tanto del abandono de la realidad objetiva. Hay una cuestión ahí que también conviene tomar en consideración. Y más aún cuando ese relativismo se convierte en norma, porque el relativismo convertido en norma o en ley es el principio de todas las opresiones y de todas las faltas de libertad que curiosamente dice defender, que está en la raíz de su propuesta, vamos a llamar así, ¿no? Eso es lo que le quería profundizar. Si nosotros decimos que no existe una verdad, el relativismo, ¿no? Dice que no hay una verdad absoluta, simplemente es lo que yo deseo. Una persona que va en contra de ese principio relativista ya sería como que cancelado o eliminado del debate social porque precisamente no acepta que no existe, me estoy enredando porque es un poco enredado, o sea, Sí, 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 pero o se un, entiende tu pregunta. claro, o sea, voy en contra de un relativista, ya yo debería estar fuera del debate. Exactamente. La aproximación relativista y los relativistas pues, que hay, y que los hay ciertamente muchísimos, tienen como una especie de premisas, de mantras, ¿no? Que repiten constantemente. Por ejemplo, una cosa que manifiesta a una persona como relativista es la afirmación que dice:
nadie es dueño de la verdad. Ya, cuando tú escuchas eso dices, ajá, este va por el lado del relativismo. Segundo, cuando dicen algunos, por ejemplo, ¿no? No hay verdades absolutas, ¿no? Ya, ese también va por el lado del relativismo, ¿no? Tercero, cuando dicen cada uno tiene su verdad, ya, o yo quiero decir mi verdad, eso también pues es típicamente relativista. Cuarto, cuando a la persona que dice existen verdades absolutas que de alguna manera todos tenemos que aceptar y adecuarnos a ellas, entonces de inmediato es calificado de fundamentalista. Ya, ese es el insulto típico del relativismo a la persona que Claro. mantiene verdades que son permanentes y que son normativas. Entonces, el fundamentalismo se concibe hoy como una especie de amenaza justamente a esta visión que supuestamente quiere defender la libertad y quiere defender pues el deseo o el querer de cada quien, ¿no? Entonces, Doctor, usted sí, dijo que el relativismo como norma es como que la madre de más bien todas las abusos a la libertad. O sea, es totalmente contrario a lo que dice defender el relativismo. ¿Qué ejemplos nos puede dar de lo que ha pasado en ese aspecto, cuando el relativismo es la norma? bueno, el ejemplo clásico del relativismo es, por ejemplo, nosotros no tenemos, así se dicen desde una perspectiva relativista, no hay por qué considerar que una religión es la verdadera y todas las demás son falsas. No puede existir una religión verdadera. Todas las religiones son verdaderas. Entonces, primera postura del relativismo. Segundo, cuando una religión se considera como verdadera, entonces esa religión verdadera va a ser impositiva, va a querer imponerse sobre todas las demás. Por lo tanto, en nombre de la libertad de creencia, así se dice, ¿qué cosa hay que hacer con esa religión que se considera la verdadera y que desarrolla su trabajo pues, de evangelización, de presentación de su mensaje, etcétera? Hay que perseguirla. Ujú. Cuando nosotros vemos la persecución a la iglesia en diversos países, entendemos que muchos de esos países que persiguen a la iglesia tienen como una parte importante de su, vamos a llamar así, pues, de su constitución política, de sus ideas políticas, la libertad de creencia. Pero si tienen como principio la libertad de creencia, ¿por qué persiguen a la iglesia? ¿Por qué persiguen a la iglesia por creer lo que cree? Claro, hay Entonces, tolerancia a todas las religiones menos a la católica. claro, la tolerancia, que es también otro principio relativista, se convierte en intolerancia, justamente en nombre de este relativismo que estamos diciendo. Entonces, y es una cosa que creo yo hasta cierto punto es más o menos lógica. ¿Por qué? Porque sí existen verdades absolutas, aunque se nieguen. Y el rechazo a la verdad absoluta deviene justamente en persecución. Viendo la Ujú. analogía, podríamos seguramente poner el ejemplo. ¿Por qué Jesús, que era bueno y que nunca hizo mal, que nunca pecó, etcétera, era perseguido y era rechazado y eso fue hasta la muerte? Bueno, justamente por eso que estamos diciendo, porque no se aceptaba que él era la verdad absoluta, que él era, vamos a decir, la verdad sin más. Entonces, haciendo una analogía, eso es lo que pasa así con el relativismo, ¿no? Solo que el Ujú. relativismo tiene una, vamos a llamar así, pues elaboración un poquito más sofisticada, pues a nivel de las ideas y de las elecciones, ¿no? Ok. Vamos a una pausa, amigos, y regresamos en el segundo bloque aquí hablando sobre el relativismo y los católicos en cómo ser padres en el siglo XXI.
Y es necesario amar con el corazón de María para vivir y sentir en sintonía con la Iglesia. En Radio María estamos compartiendo cómo ser padres en el siglo XXI. Nos acompaña la magíster Juliana Caxia, hoy con el tema ¿Se puede ser católico y relativista? Y tiene como invitado el día de hoy al doctor Gustavo Sánchez, doctor en teología. Radio María te acompaña noche y día. Continuamos. Perdón, acá estoy, amigos, estaba hablando ¿Quién me escucha? Había un Sí. problemita acá un problemita técnico que me puse a hablar sin prender el micro, mil disculpas. Le decía que ya estamos de vuelta aquí con este tema del relativismo y que tenemos como invitado al doctor en teología Gustavo Sánchez. Quisiera leer un parrafito, a ver si lo podríamos analizar en este bloque y también aplicar un poco en cómo nosotros como padres tenemos que ayudar a nuestros hijos a entender qué es el relativismo, a que no sean relativistas y cómo enfrentarse a un mundo relativista. Y yo quisiera citar a el cardenal Joseph Ratzinger, si no me equivoco, me corregirá doctor, es en la misa donde él es papa, donde no, la misa que él da cuando lo eligen papa, y dice esto: ¿cuántos vientos de doctrina hemos conocido durante estos últimos decenios? ¿Cuántas corrientes ideológicas? ¿Cuántas modas de pensamiento? La pequeña barca del pensamiento de muchos cristianos ha sido zarandeada a menudo por estas olas, llevada de un extremo al otro, del marxismo al liberalismo, hasta el libertinaje, del colectivismo al individualismo radical, del ateísmo a un vago misticismo religioso, del agnosticismo al sincretismo, etc. Cada día nacen nuevas sectas y se realiza lo que dice San Pablo sobre el engaño de los hombres, sobre la astucia que tiende a inducir error. Efesios 4:14. A quien tiene una fe clara según el credo de la Iglesia, a menudo se le aplica la etiqueta de fundamentalismo. Ahí justo lo que decía el doctor Sánchez. Mientras que el relativismo, es decir, dejarse llevar a la deriva por cualquier viento de doctrina, parece ser la única actitud adecuada en los tiempos actuales. Se va constituyendo una dictadura del relativismo que no reconoce nada como definitivo y que deja como última medida solo el propio yo y sus antojos. Esto dijo el Papa Benedicto XVI hace ¿cuántos años? El 2005, ¿no? 2005, o sea, 15, casi 20 años. Si la matemática no me equivoca, hace 18 años. 8, 5. Exactamente, o sea, hace 18 años ya hablábamos, y esto debe ser una actualización, pero él ya hablaba de que era un problema. Sí, indudablemente. Estas palabras las pronunció en ese momento cardenal Joseph Ratzinger en la misa previa a la elección del Papa, a la muerte de Juan Pablo II, elección en que él salió elegido y tomó el nombre de Benedicto XVI.
Entonces, esta Perfecta la misa, precisión. claro, Esa es es la la homilía. maravilla de tener a un doctor en teología como invitado. Esa misa es importante por esta homilía porque describe muy bien la situación a la que la iglesia en ese momento se está enfrentando y a la que él como futuro papa, él fue elegido al día siguiente de estas palabras, ¿no? A Ujú, la que él como futuro papa Benedicto XVI se iba a enfrentar directamente. Por eso tiene una gran importancia. Bueno, ujú, ahí está muy bien descrito lo que es el mundo contemporáneo. El ujú. mundo contemporáneo es relativista en sus aproximaciones, en su manera de pensar, y yo pienso que hay una serie de cosas importantes que vale la pena señalar. Mira lo que dice ahí, ¿no? Dice, ¿cuántos vientos de doctrina hemos conocido durante estos últimos decenios? ¿Cuántas corrientes ideológicas? ¿Cuántas modas de pensamiento? Quiere decir que el relativismo parte de una forma de pensar y por lo tanto la respuesta al relativismo tiene que ser la correcta manera de pensar, Ya. la correcta enseñanza, y aquí me permito empalmar con lo que he puesto en mi libro, la correcta doctrina. Por eso he querido titular mi libro, Benedicto XVI, un legado doctrinal. Es importante el pensamiento, es importante la doctrina. Hoy en día tenemos también como una característica despreciar o dejar de lado, decir que las doctrinas, las teorías son tonteras. No, 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 es importante. El cristianismo, yo recuerdo un profesor que teníamos en la facultad, muy querido, el padre Interdonato, nos decía que el cristianismo es una religión eminentemente doctrinal. El cristianismo no es solamente una práctica, pues las costumbres, no es solamente moral, no, es eminentemente doctrinal y por eso es que tiene una moral, una práctica, etcétera, todo ello también muy importante. Entonces, en estas palabras se contrapone esta visión relativista, que es una forma de pensar, con la correcta forma de pensar, que es la doctrina cristiana y católica. Y hay una tarea para los padres, por ejemplo, ¿no? Enseñar a sus Formarse en hijos, la doctrina. enseñar a sus hijos o ayudarlos a comprender, a vivir la verdadera doctrina. No es una cosa secundaria, es muy importante. Ujú, Y esa doctrina es la doctrina, pues, católica, la doctrina que también es doctrina moral, que es doctrina, si quieres, pues, litúrgica, etcétera, pero es doctrina. ujú. Y creo yo que ahí hay un punto que es fundamentalísimo, ¿no? Muy, muy importante y muy, de poner en primer plano. Y bueno, otra cosita que, Interesante, perdón, sí, perdón, doctor, un poco para complementar. Esto que dice, ahorita como que me ilumina, porque muchas veces te preguntan, o sea, por ejemplo, cuando yo doy charlas sobre cómo, ¿no? Cómo acompañar a los hijos en el siglo XXI y qué sé yo, como que los padres buscan recursos todo el tiempo para saber qué les digo, cómo se los digo, en qué fundamento lo que yo les digo. claro. Y claro, esto de la doctrina me parece súper importante porque muchas veces, y no son todas, ni siquiera es una fuente que está considerada dentro de las posibilidades de formación, ¿no? Pero bueno, me parece muy bueno este punto. Y otra cosita que, en fin, después de describir cuáles son estas doctrinas relativistas que se han ido dando a lo largo del tiempo, y dice, ¿no? Del marxismo al liberalismo, del colectivismo al individualismo radical, del ateísmo a un vago misticismo religioso, del agnosticismo al sincretismo. Ya, todas son doctrinas, pues, que se presentan como verdades, ¿no? Y tienen tanto derecho como alguna otra que por ahí se proclame como la verdad. Y eso es justamente lo propio del relativismo. No hay una verdad, hay verdades. Y todas tienen el mismo valor, lo cual es evidentemente falso. Pues ahí está justamente la cuestión. En el fondo, el relativismo es la negación de la verdad. Y hay una época de la historia donde se dio justamente este mismo fenómeno. No existen, no existe una verdad si no hay verdades, pues, ¿no? Es la época que se llama la sofística, en el Ujú. periodo, pues, en el que se va formando la filosofía con los griegos. Ya, los sofistas eran estos. Hoy en día se puede decir que hemos vuelto a la sofística. Y a los sofistas, ¿qué les interesaba? No les interesaba la verdad, no les interesaba conocer lo definitivo, lo absoluto. Lo que les interesaba era el poder.
Al relativismo lo que le interesa es el poder, no otra cosa, ¿no? La verdad, pues mala suerte. Se puede dejar de lado. Pero, y ahí está la diferencia con una aproximación como la que nosotros queremos vivir, con la Eh, aproximación católica. A nosotros nos interesa conocer la verdad. ¿Para qué? Para vivir según ella, Y, no el y poder. esto, y esto es interesante porque al inicio, en el bloque anterior, decía que un relativista dice que cualquier verdad absoluta es un atentado a la libertad, Exactamente. ¿no? Pero es paradójico porque si uno, esto es creo el 101, digamos, la base de cualquier concepto de educación es tú, para que alguien vaya por un buen camino, debe conocer precisamente cuál es este buen camino, porque hay buen camino y mal camino, ¿no? Y para tú poder escoger el buen camino, lo tienes que conocer. Y Evidentemente. esa es la verdad, digamos. Entonces, sí existe una verdad, y cuando tú no escoges la verdad, lo que te va a hacer bien, más bien pierdes tu libertad, porque Exacto. ahí caes en el vicio, caes en ¿no? en el error, por ponerlo simple, y por lo tanto es lo menos libertad que vas a tener, porque vas a ser esclavo de tu error, de todas las decisiones, y todos lo hemos vivido y lo vivimos diariamente, las consecuencias de escoger mal. Y escogemos mal porque no tenemos todos los criterios, porque somos humanos primero, y segundo porque no siempre tenemos todos los criterios. Imagínense si los criterios básicos de lo que está bien y de lo que está mal, ni siquiera los tengamos, los tenemos. Nos iríamos pues eso es lo que pasa con muchos chicos ahora, ¿no? Que, por ejemplo, ni siquiera hay una verdad absoluta hoy sobre si eres hombre o mujer. Por poner un caso. Sí. Por ejemplo, Sí. ¿no? Tú decir Perfecto. que el sexo es biológico, hoy es más o menos decir que eres pues lo más homófobo, transfobo, todo lo fobo que pueda existir. Sí. Y justamente a partir de eso que estás diciendo, retomo la última parte del discurso que dice Ratzinger, Benedicto, cuando señala que con todas esas actitudes pues relativistas se va constituyendo una dictadura del relativismo. El relativismo no da libertad, lleva una dictadura que no reconoce nada como definitivo y que deja como última medida solo el propio yo y sus antojos. Ya, qué bien Clarísimo. dicho. El propio yo y sus antojos, esa es la norma. La norma ya no es la verdad, ya no es ni siquiera pensar para ver si se puede encontrar lo fundamental, no, no, no. Es el propio yo y sus antojos. Y eso, ya que lo has mencionado, lo que está pues en la raíz de esta ideología de género y de todo lo que se deriva de ella. Es el propio yo y sus antojos. O sea, lo que les gusta, lo que les pica, perdóname, pero en el fondo de eso se trata, no de otra cosa. Es ¿No? interesante, doctor, porque poniéndolo a un lado mucho más práctico, yo sé que usted no tiene hijos, yo sí, y Claro. podemos ponerlo en lo práctico, ¿no? Es, ¿qué pasa, qué le pasa a un padre de familia cuando los hijos estamos en una situación en donde a todos se les antoja algo? Puede Ujú. ser cosas diferentes, puede ser comida, puede ser una conducta, puede ser ver televisión, o sea, ¿qué haríamos nosotros en nuestra casa si en cosas tan cotidianas, ¿no? Sucumbimos al antojo, y cómo haríamos para poder consentir ante a una sola posibilidad de, por ejemplo, qué vamos a almorzar al antojo de cada uno de nuestros hijos? ¿Qué sucedería en nuestra casa si, claro, de repente el domingo nos podemos ir a un buffet y cada uno come lo que quiera, pero si se imaginan en el día a día de tener 3, 4 hijos y que cada uno quiera comer algo, sería un caos nuestra casa, por poner un ejemplo cotidiano. Imagínense en la búsqueda del bien y la verdad. Sí. Indudablemente que hay dimensiones donde no hay verdades, pues, o sea, no hay una verdad que sea absoluta, vamos a llamar así, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el mejor gobierno a ser elegido? Bueno, hay un amplio espacio de posibilidades donde evidentemente no se puede decir, esta es la única que puedes elegir y punto. No. Entonces, lo político, como que de alguna manera, pues, implica Espacio. cierta relatividad, ¿no? Tú pones el ejemplo de la familia y, por ejemplo, lo que van a comer, pues, en el cotidiano, en la semana, sin
considerar pues lo del domingo, que ahí, bueno, yo pienso que una cosa que en la familia se debe vivir es, primero, una ascética. Lo que manda en la vida no es el antojo, ¿no? Lo Claro. que manda en la vida no es el propio deseo. Lo que manda en la vida es, vamos a llamar así, pues, una referencia al orden, al bien común, al bien de la familia, A la al bien de virtud. todos, no a lo que a mí me gusta y por lo demás, los demás, mala suerte, se aguantan como bueno. No, ya. Esa ascética, que yo le llamo esa palabra, que ahora es un poquito ajena, pero en fin, esa disciplina es justamente lo que los padres deben inculcar a sus hijos. El hijo no puede hacer lo que le da la gana. El hijo tiene que aprender a seguir una, vamos a llamar así, pues, ¿no? Una especie de, no sé, pues normativa, una especie así de consenso que implica el bien de todos, respetar lo que es la decisión de la autoridad paterna o materna. ¿Por qué? Porque él también cuando sea padre, o cuando sea madre, pues caso de una chica, va a tener que ejercer esa autoridad para poder educar a sus hijos. Así es. Mi impresión, bueno, tienes razón en lo que yo no tengo hijos, etcétera, pero en lo que puedo ver, es que esa dimensión de disciplina, de autoridad paterna o materna, hoy en día es muy escasa en las familias. Como que los padres no creen que tienen esa autoridad o que tienen el derecho a ejercer esa autoridad. No, Y y de hecho, perdón que lo interrumpa, hay una corriente totalmente cultural donde le quieren quitar la patria potestad a los padres y la exactamente, autoridad moral, ¿no? Por ejemplo, ya lo hemos hablado en este programa hace mucho tiempo, la ONU maneja lo llamado adultocentrismo, ¿no? Que el padre no puede decirle a su hijo qué hacer o qué decir porque eso es un abuso de autoridad. Pero nos tenemos que ir a una pausa y regresamos en ya. el siguiente bloque, amigos. No se olviden que pueden hacer llamadas para hacer cualquier comentario o consulta. Ya regresamos. En Radio María estamos compartiendo el espacio Cómo ser padres en el siglo XXI. Nos acompaña la magíster Juliana Caxia, hoy con el tema ¿Se puede ser católico o relativista? Y tiene como invitado al doctor Gustavo Sánchez, doctor en teología. Y es momento de participar marcando nuestro número de cabina, el 2048-720. 2048-720, prefijo 01. También puedes escribirnos al WhatsApp al 914-05-1111. 914-05-1111. Escribes tus nombres completos y de dónde te comunicas. Radio María, acortando distancias y uniendo corazones. Continuamos. Amigos, estamos de vuelta en Cómo ser padres en el siglo XXI. Estamos hablando sobre el relativismo. Estamos con nuestro invitado, el doctor Gustavo Sánchez. Doctor, hablábamos que una de las cosas que pueden hacer los padres o podemos hacer los padres es vivir la verdadera doctrina. ¿Qué otras cosas podríamos hacer en cuanto al relativismo para desarrollar el juicio crítico de los niños o de nuestros hijos para que puedan pues, ser felices al final, ¿no? Y escoger el bien. Bueno, aparte de la ya mencionada, pues, asimilación o asunción de la doctrina, y ahí el catecismo es una buena herramienta por lo que se refiere a la doctrina cristiana, ¿no? Pienso yo que una cosa que los padres tienen que asumir es también el ser padres. O sea, ellos son los, que es una palabra un poco fea, los jefes de la casa.
son los responsables del hogar, son los responsables de los hijos, no solamente en darles de comer, sino en ayudarlos a ser personas, y ser personas significa respetar, pues, ¿no? Lo que es la autoridad, respetar la libertad de los demás y respetar lo que es su propia dignidad como seres humanos, que no son esclavos de sus propios caprichos, sino que están de alguna manera pues, por encima de ellos y alcanzar una madurez, que es justamente tarea también paterna y materna. Desarrollarles el juicio crítico, y para desarrollar el juicio crítico hay que también amoblar la cabeza pues, con cosas buenas. Exactamente. Tenemos una llamada, doctor, de Marieli de Paiján. Buenos días, Marieli. Buenos días, doctora Julianita. Gusto en saludarla. Como siempre, su programa muy interesante, muy nutritivo para nosotros, y gracias también a su ponente, al doctor Sánchez. Mire, yo lo que he visto bastante, bueno, por acá yo vivo en la zona rural, ¿ya? Bueno, acá todavía hay hogares bastante, se puede decir, conservadores, con tradiciones, como lo que dice el doctor, ¿ya? Pero también hay los niños ahora con esta pues de las computadoras, de la influencer, eso de los temas que hoy le digo que la televisión es decadente en esas influencias, ¿no? Eso también a los niños como que y encima que no quieren hacer caso, no quieren obedecer a los padres, no, los tienen, como dice pues el otro, no solamente traerlos al mundo que coman, duerman y no vida de pollo, como se dice, de un pato, ¿ya? Exacto. Hay que ellos también difieran o tengan ese sentido crítico, no que se opongan, ¿no? Con la marca, muchas veces, cómo es el consumismo, ¿no? El programa es el tema es muy amplio, obviamente, Muy que en una amplio. hora no se puede hacer, pero me gustaría que invite nuevamente al doctor, Sí, de todas ¿ya? maneras. Y cómo diferenciar, cómo hacerle entender a un joven que también tiene que cuidar su parte espiritual cuando te refutan, ¿no? De que si la existencia de Dios, porque llegan a la universidad o llegan al instituto y simplemente son influenciados por los profesores, ya muchos profesores o otras cosas, temas en el colegio donde le dicen que no existen esto y son relativistas. Y todavía te contestan, doctora, porque me lo han dicho. Depende con qué cristal se mire. Algo. Ahí el otro día, gracias Marieli, el otro día leía un libro que no tenía que ver con el relativismo, sino con la estética, que también es un tema que ha caído en el relativismo, ¿no? Ya no hay belleza absoluta, sino pues cualquier mamarracho puede pasar por arte porque así alguien lo decide, ¿no? Y contaban una anécdota que me pareció genial y la apunté porque decía que un profesor estaba dictando una clase, ¿no? Y hablaba sobre la estética, ¿no? La belleza, y un alumno le dice, para gustos y colores no han escrito los autores. Y el profesor le responde, han escrito y demasiado. El problema es que usted no ha leído lo suficiente, le dice. ¿No? Me pareció una respuesta genial. ¿Por Sí. qué? Porque hay otro punto acá que, como le decía Marieli de Paiján, doctor, es que yo lo que veo es que tampoco los padres están formados, y muchos, sin saberlo y siendo católicos, por eso para mí era importante tocar este tema, están siendo víctimas del relativismo y de estas corrientes ideológicas y los vientos de doctrina, ¿no? que denuncia el cardenal Ratzinger, y no nos damos cuenta. Poco a poco vamos cayendo o nos vamos acostumbrando y hemos perdido o nunca hemos estado en esta posición de radicalismo bien entendido, ¿no? Estos radicales fanáticos, ¿no? Que te dicen eres un radical. O sea, y por miedo a que nos digan radicales, no estamos siendo radicales como en el correcto uso de la palabra, que es ir a la esencia, a la raíz, a la verdad. Sí, ciertamente. Yo en ese sentido, mira, admiro y felicito tu programa, porque ya el solo título es un proyecto. ¿Cómo ser padres? ¿No? Ya, esa es justamente la cuestión, ¿no? ¿Cómo ser padres? Y además, mira, en la época en que nos ha tocado vivir, en el siglo XXI. Y comparto el título de tu programa con el título de mi libro, que se llama también Lo que dice Ratzinger, ¿no? Un legado doctrinal para el siglo XXI. Entonces, estamos de alguna manera en el mismo barco, tenemos el mismo desafío,
Y en el caso de los papás, efectivamente, una cosa muy importante es la formación de los padres. Muy importante. Yo estoy seguro, pues, que ya no se trata, pues, de, así como el antiguo, el papá que para poner en línea al hijo le pegaba, pues, o le daba su cuacho o lo que fuera. No, que de repente ya eso no es lo que hay que hacer. Pero sí, el papá tiene que ser muy celoso de su función paternal, ser padre justamente, educar, ¿no es cierto? Y es una cosa buena, ¿por qué? Porque educar significa que una persona es llevar a su madurez como varón o como mujer. O sea, educar es hacer que sea lo que debe ser. A este propósito, en esta misma discurso, decía el cardenal Ratzinger, cita a San Pablo, ¿no? Que dice hacer la verdad en la caridad, que eso creo que es un rol importante de los padres. Tenemos una llamada de Juan del Agustino. Buenos días, Juan. ¿Qué tal? Buenos días. Mire, tengo una consulta. Tengo una hija de 21 años, bueno, la cual estudia filosofía y hace ya 4 meses que nos dijo que era bisexual. Ella estudia filosofía como en la San Marcos y nos sorprendió mucho porque era una niña, desde niña siempre fue una niña educada, creció en valores, responsable, la mejor alumna, y nunca le vimos rasgos de bisexualidad, como dice, ¿no? Hoy en día nos sale con lo que ustedes hablan del relativismo, ¿no? De la verdad absoluta, ¿no? Nos dijo que éramos conservadores, fanáticos, fundamentalistas, ¿no? Porque queríamos que haga la confirmación, ¿no? Con su hermano. No quiso, nos salió con todo ese rollo, y la verdad nos ha dejado ya un poquito, estamos preocupados por eso, y sabemos qué es lo que está pasando de alguna manera, pero quería compartir eso con ustedes para qué es lo que nos pueden decir, ¿no? De acuerdo a lo que más o menos les estoy contando. Gracias, Juan. Mira, claro, opinar, creo, doctor, no sé si está de acuerdo conmigo, en el caso específico de tu hija y su opción sexual es un poco complicado porque no la conocemos, ¿no? Y no sabemos pues exactamente cuáles son sus motivaciones. Lo que sí podemos decir, creo, y por lo menos digo yo, es que hoy los jóvenes, si quieren vivir la verdad, es más o menos nadar en barro contra corriente, ¿no? Entonces, es complicado para ellos, pero siempre hay una esperanza. Hay una esperanza porque la vida y todos los que ya vamos viviendo nos va enseñando, y también con los encontronazos contra la pared, vamos diciendo, oh, por acá no era, y es parte del crecimiento. Claro, hoy los jóvenes, yo a veces digo, no es que ellos propositivamente quieran ser o relativistas o rebeldes o ir por el mal camino, es que no tienen todos los conocimientos o toda la experiencia que puede tener una persona mayor o que ya pasó todo ese camino. Por eso la juventud siempre se ha tratado de esta especie de rebeldía. El problema es cuando se sostiene. Y creo que hoy tenemos gente que no es joven, que sostiene, por ejemplo, ciertas posturas relativistas y nunca maduró. No sé qué piensa, doctor. Yo pienso lo siguiente, a ver, con respecto de lo que nuestro amigo nos ha contado, ¿no? Acerca de su hija. Efectivamente no la conozco, no la conoces tú tampoco, no podemos decir algo sobre lo que no conocemos, pero creo que sí vale la pena señalar lo siguiente. En muchos casos a mí me parece bien raro que gente que en cierto momento era de lo más tranquila y de lo más normal, de pronto se conviertan pues en fanáticas, defensoras pues, de estas corrientes relativistas, ideología de género, homosexualidad, lo que sea, ¿no? Yo estoy seguro de que estas corrientes son en su gran mayoría modas. Está de moda, pues, ser contestatario y asumir este tipo de bandera, etcétera, etcétera. Entonces ya, pues, o sea, me matriculo en este. Claro, no se explica, pues, que de repente, de la noche a la mañana, alguien que no tenía nada que ver con eso, ahora es algo así. Y la juventud es muy proclive, desgraciadamente, pues, a asumir estas modas de manera no pocas veces irreflexiva. Ahí es donde viene justamente la necesidad, pues, de cultivar la cabeza, ¿cierto? Para eso se requiere mucho diálogo. Estoy convencido de que diálogo con personas adecuadas es uno de los caminos para salir de estos asuntos. Y sobre todo, modelos. ¿Por qué, por ejemplo, de repente, pues una persona X en la universidad dice, esta es la verdad que voy a asumir, entonces
una chica, porque encontró un modelo que es atractivo, atrayente, interesante para ella, etcétera, etcétera, por eso lo sigue. Así como hay ese modelo malo, hay que decirlo, ¿no es cierto? También hay modelos buenos que deben ser Exacto. presentados y, digamos, asumidos. Pero yo creo que por ahí también va mucho de lo que es la salida a este tipo de situaciones, ¿verdad? Tristes, ¿no? Quisiera aclarar una cosa, pero justo me escriben acá y creo que se pudo malentender y quiero aclarar, cuando yo dije que el doctor no tenía hijos, no es que decía que él no podía hablar porque no tenía hijos, quiero aclararlo, lo que quise decir es, voy a poner un ejemplo cotidiano que seguro él no va a vivir porque no tiene hijos, era este de él, ¿qué quieres comer? En ningún momento, y agradezco lo que nos escribe, y claro, porque me dice, no es algo personal, pero no es necesario tener hijos para ser padre, ¿no? Efectivamente, si yo no invitaría al doctor a mi programa de Cómo ser padres, si no confiaría en su criterio de educador, ¿no? Pido la disculpa si se ha malentendido, pero no fue mi intención. Era para poner el ejemplo concreto de un domingo con hambrientos, antojados en la casa. Sí, no hay problema. Por otro lado, acá en cuanto a los ejemplos, regresando, acá hay un comentario que nos mandan en WhatsApp que dice, buenos días, en conclusión no se puede ser relativista y católico porque decía Juan Pablo II que hay que unir la razón y la fe porque solo unidas nos pueden ayudar a encontrar la verdad. Hay que enseñar, y acá viene el tema de los modelos, a nuestros hijos el ejemplo de los santos católicos y científicos, como Giuseppe Moscati, José Hernández Cisneros, San Juan, Santo Tomás, perdón, San Agustín, Santo Tomás y otros. ¿No? Claro. Entonces, claro, Sí. también enseñar la vida. Eso es algo que se ha perdido, ¿no, doctor? Ya la gente no le enseña a sus hijos la vida de los santos, ¿no? Claro, modelos. ¿Los santos qué cosas son? ¿Cuál es su importancia? Son modelos. Y mira, así como hay un santo para cada cosa, hay también modelos para toda situación que hoy en día, que nos parece pues moderna, contemporánea, bueno, hay gente que ha vivido también ese mismo problema que hoy en día nos parece pues recién. Y yo creo que vale la pena también, o sea, como parte de la formación que los padres están obligados a dar a sus hijos, presentarles pues estas realidades que son ciertamente muy atrayentes, ¿no? Así es. Acá hay algo con lo cual quisiera ir cerrando de repente, que es cómo continúa el cardenal Ratzinger el discurso, la homilía que da, ¿no? Dice, nosotros en cambio tenemos otra medida, cuando habla del relativismo y las doctrinas o los vientos de doctrina, ¿no? Nosotros en cambio tenemos otra medida, el Hijo de Dios, el hombre verdadero. Él es la medida del verdadero humanismo. No es adulta, entre comillas, una fe que sigue las olas de la moda y la última novedad. Adulta y madura es una fe profundamente arraigada en la amistad con Cristo. Esta amistad nos abre a todo lo que es bueno y nos da el criterio para discernir entre lo verdadero y falso, entre el engaño y la verdad. Debemos madurar esta fe adulta. Lo cual nos trae a colación un tema que creo que es interesante. Si de repente somos tan proclives a caer en aproximaciones relativistas, es porque, a ver, vamos a hipotetizar, de repente no somos adultos. ¿Somos qué cosa? Adolescentes. Y, bueno, no es que la adolescencia de suyo sea algo malo o negativo, sino que de repente no somos lo que ya deberíamos ser, es decir, adultos en la fe. Por lo tanto, un desafío para todos, pero también para los padres, para poder educar a sus hijos es llegar a esta madurez. Una persona madura va a educar maduramente a sus hijos, ¿no es cierto? Una persona que no es madura, ¿qué cosa le va a dar a su hijo? No le va a poder ayudar a madurar, sino que va a compartir pues la adolescencia que tiene de repente con su propio hijo, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? Será pata, ¿no? Pero no va a ser papá. Y si es pata, no es autoridad. Así de sencillo, ¿no? Es que ahora se confunde mucho de querer ser amigo del hijo. Y claro, uno puede tener una buena relación con el hijo, pero nunca perder de vista que es el padre. Porque un amigo no tiene el mismo rol que un padre, y las personas necesitamos padres necesitamos toda la vida, pero digo, en nuestra edad formativa, es más bien el padre hoy, ¿no? El padre y la madre los que les pueden dar de repente el camino de la verdad,
Exactamente. ¿no? O sea, todo el mundo, el mundo entero les da miles de rutas relativistas, doctrinas, ¿no? Ideologías, pero si nosotros desde chiquititos no estamos formándolos con una autoridad moral, que no es lo mismo que autoritarismo, que ya lo hemos repetido varias veces, ser coherentes, porque eso también es otro punto. ¿De qué me sirve yo decirle a mi hijo, oye, no seas relativista y al mismo tiempo yo actuar en el relativismo? Todo eso genera grietas, ¿no? Y los niños y los adolescentes son expertos en ver las fisuras en tu coherencia. Entonces, es importante empezar por nosotros mismos. La herramienta educativa más poderosa es el ejemplo. Y creo que aquí el doctor Gustavo nos ha dado un excelente camino, que yo lo voy a recoger, pero ya con más seriedad, digamos, no, es que la palabra no es seriedad, es con más ímpetu, que es seguir formándome en la doctrina. Porque efectivamente, ahí hay, solamente leyendo este 2 párrafos del cardenal Ratzinger, tiene pues una riqueza, nos podemos pasar 10 años hablando de solamente estos 2 párrafos. Sí, indudablemente. Y bueno, cuán importante es entonces retomar las enseñanzas del Papa Benedicto XVI para, incluso, mira tú, en nuestra tarea de formar a las personas, particularmente los papás que tienen hijos a los cuales educar y formar, bueno, cuánto pueden aprender de lo que el Papa Benedicto enseña, ¿no? Sí. Es una cosa impresionante. Yo estuve en la presentación de su libro, doctor, y hay algo que me gustó mucho que dijo el padre Pedro, ¿no? Que es, si no me equivoco, el rector de Sí. la facultad, Uh-huh. que dijo algo que es el Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, porque depende en la época en que escribe que uno dice si es Ratzinger o el Papa, Claro, ¿no? sí. Tiene esta bondad, y eso sí, a mí me encanta, yo de verdad he leído muchísimo de Benedicto XVI, es que tiene para todos los niveles, ¿no? Él hablaba de una profundidad en lo que él escribía, porque efectivamente a veces uno piensa que es muy complicado leer al cardenal Ratzinger o al Papa Benedicto XVI porque es tan culto y tan, ¿no? Es un genio en realidad desde mi punto de vista, Sí, y de varios, ¿no? de acuerdo. Pero yo los animo, por ejemplo, a que empiecen con él. Tiene unos textos que están todos publicados en la página del Vaticano, ¿no? Pues, y son riquísimos. Y puedes leer un párrafo, puedes leer todo, y efectivamente si eres recontra culto, le verás pues 17 capas hacia abajo, y si no eres tan culto, podrás ver la más superficial y poco a poco ir, valga la redundancia, profundizando en su pensamiento, que es súper útil hoy a nivel cultural para nosotros los padres. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y bueno, además de darte gracias por la invitación que me has hecho y compartir estas cosas, invitar a todos los oyentes a gozar de las riquezas que el Papa Benedicto XVI nos está dejando, pues, o nos ha dejado. Así es. Y bueno, y no sé si hay algún lugar donde puedan conseguir tu libro para los que quieran, o lo vendes personalmente, o simplemente en la facultad, o ya se Bueno, acabó. a ver, se puede comprar en la Facultad de Teología, se puede comprar también en la librería Sur, Ah, que queda ya. en la avenida Pardo y Aliaga, número 638, San Isidro. Y bueno, si alguien quiere contactarse conmigo, con mucho gusto se lo puedo hacer llegar también, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias, doctor, nuevamente por estar aquí, y ya lo comprometemos para en un futuro no muy lejano podamos seguir conversando sobre estos temas tan bonitos. Con mucho gusto. Muchas gracias, Julián. Gracias a todos, amigos, y nos encontramos el próximo miércoles aquí en Radio María en Cómo Ser Padres en el siglo XXI.